Bienvenidos a otro capítulo de El Otro Podcast de Jaime Ferraro, este podcast que evoluciona e involuciona delante de sus ojos. Gracias por sintonizarnos. Hoy día vamos a darles aquí una vez más otro resumen de cosas intrascendentes explicadas o comentadas por mí, que no tengo ningún tipo de expertise para hacer esto, pero tengo cámara. Así que, nada, gracias por vernos de nuevo. Hoy día quería hablar sobre algunos temas que he ido seleccionando, que me han ido pasando. También mándenme preguntas y temas de los que quisieran que hable. Pueden comentarlos, pueden ponerlos abajo en los comentarios, o también me los pueden mandar a un correo que tengo que es Jaime Ferraro Corporation, Jaime Ferraro Corporación, @gmail.com. Ahí me pueden mandar. Si es que ya han mandado y no los he comentado, perdón, porque hace tiempo que no los reviso, pero ya lo voy a revisar. Así que manden, por favor, y si no, también comenten ahí abajo qué temas de actualidad y de no tanta actualidad quisieran que desarrollemos aquí en Asociación Libre, que es un poco lo que estoy haciendo. Entonces, hoy día quería empezar porque mucha gente me pregunta sobre la palabra pituco y qué significa, si a mí me parece ofensiva, si me parece positiva. Hubo hace tiempo un video famoso de Henry Spencer, ¿no? Donde Luis Carlos Burneo, que tiene su personaje de la habitación de Henry Spencer, en la que Henry Spencer iba por la calle y le preguntaba, ¿no? O afuera de las universidades era, ¿no? Y le decía a la gente, ¿tú eres pituco? ¿No? Y la gente pues daba distintas respuestas, ¿no? Hay un montón de gente que decía, no, no soy pituco, o sí, no sé. Y es interesante porque es como que desestabiliza un poco, ¿no? A algunas personas. Yo considero que, o sea, bueno, a mí obviamente cuando me lo preguntan siempre digo que sí, prácticamente estoy construyendo mi carrera de comediante en base a eso, o sea que imagínense que salga a decir, no, no soy pituco en verdad, porque una vez comí en una carretilla o una de esas huevadas que dice la gente como que, no, yo no soy pituco porque cuando voy a Ancón voy al muelle de los pescadores y me compro mi pescado, y es como, o sea, eso lo haces de pituco, precisamente, es como casi que turismo lo que estás haciendo. Pero está bien, porque no es malo, ¿no? Como ayuda social. O sea, es que hay mucha gente que es como, no, ¿cómo me decir pituco? Si yo una vez paré en el mercado y comí con el pescador. Y es como, o sea, sí, pues, pero tú lo haces precisamente como algo exótico, ¿no? O sea, como algo, o sea, te das el lujo de hacerlo incluso, de alguna manera, ¿no? Entonces, pero a lo que voy con todo eso, porque no quiero que parezca lo contrario, es que no tiene nada de malo, ¿no? Ser pituco. Creo que a veces hay que entender o hay que de repente pensar un poquito, ¿no? En qué significan estos términos para nosotros y qué es lo que movilizan. Entonces, yo personalmente creo que, como ya dije, ser pituco no es que sea malo de por sí. Si tú eres un pituco imbécil, ¿no? O sea, un pituco abusivo, agresivo, o alguien que utiliza, digamos, el lugar de poder o la posición social que hace que se denomine como pituco y la utiliza para denigrar, maltratar a las personas, ¿no? Claro, ahí... o sea, pero eso es ser un imbécil más que ser un pituco, ¿no? Porque creo que uno no debería nunca renegar de sus orígenes, porque eso es algo que uno no elige, ¿no? Entonces, si a ti te toca, pues, nacer o vivir en cierto lugar del espectro del privilegio, pues es lo que te toca, ¿no? Y lo que puedes hacer con eso es... no sé, tratar de ser buena persona con los demás y hacer lo mejor que puedes para vivir una vida feliz sin afectar al resto. Entonces, creo que lo mismo se da en un montón de otros lugares del mismo espectro, porque a la larga, si bien existe un paradigma de lo que es más o menos pituco en el Perú, ¿no? Y en otros lugares de Latinoamérica, sí podríamos entender cuando se habla de privilegios lo relativos que pueden ser, ¿no? En el sentido de que no porque uno niegue los propios, sino porque existen tantos niveles de pobreza,
¿no? En el país y en el mundo, que pues un montón de gente que mira a otros pensando, pucha, esos son pitucos, tal vez también podrían ser pitucos para otras personas, ¿no? Al mismo tiempo, yo una vez escuché a una niña de 15 años de una familia que conozco que viaja todo el tiempo al extranjero, está en un colegio súper pituco, vive en una casa muy bonita, en un barrio súper pituco, San Isidro. y ella un día la escuché decir, ay, ¿cómo no soy millonaria? No decía un día, pucha madre, ¿cómo quisiera ser millonaria? Y yo pensaba, puta, ya eres millonaria, cojuda, o sea, ¿qué cosa quieres ser? ¿Jeff Bezos? O sea, ¿no? Y claro, pero ella no lo decía mal, o sea, lo decía porque tenía algunas amigas que eran más millonarias, que vivían vidas con cosas que de repente ella quería para sí misma, pues, ¿no? Entonces, desde su lugar lo veía y decía, ¿cómo no soy millonaria? Y decía, pucha, o sea, hay gente que te viera a ti y pensaría que eres una princesa, ¿no? Entonces, claro, es el lugar en el que a uno le toca, y claro, evidentemente en un país con tanta pobreza como el Perú, a partir de cierta línea, pues la vida puede ser mucho más, puede ser mucho mejor, ¿no? No estoy diciendo que todo privilegio sea relativo, pero muchos sí pueden serlo, ¿no? Entonces, el lugar que tiene el pituco en el Perú sí ha sido durante mucho tiempo negativo. Yo ahora no creo que, no es que sea positivo, pero por lo menos en todo caso yo estoy tratando de colaborar en que sea un poco más ridículo y absurdo más que negativo. Pero en una sociedad como la nuestra, donde la identidad de lo que significa ser peruano es algo que moviliza de por sí, cualquier término que te coloque en un lugar del espectro, si la persona no lo tiene bien asimilado, bien pensado, definitivamente lo va a agitar, ¿no? Lo va a incomodar y la gente va a decir, no, yo no soy pituco. Uno se da cuenta en otras expresiones del mismo fenómeno, ¿no? Porque, digamos, nosotros somos un país que fue colonizado, ¿no? Bueno, fuimos un virreinato, no éramos exactamente una colonia, pero para efectos prácticos es la misma huevada. Y de verdad, pues, ¿no? O sea, es un poco la misma huevada porque ya hay ciertas colonias que tenían otro trato y acá había como un gobierno, ¿no? Y el virreinato representaba otras condiciones, pero para las personas que venían de los Andes es la misma huevada, ¿no? Entonces, porque sí eran ciudadanos de segundo orden, ¿no? O tercer orden incluso, muchos de ellos, porque primero estaban los de afuera, luego los mestizos, los nobles que ya habían acá, ¿no? Entonces, nosotros somos un país que durante mucho tiempo pues ha estado dividido en un montón de castas, y eso todavía se ve, ¿no? Y hay gente que dice como, no se habla de la lucha de clases, porque piensan que a veces mencionar la lucha de clases es incitarla, ¿no? Cuando, ¿qué más vas a incitar, no? Vivimos en un país de tantos contrastes que las clases luchan solamente por proximidad, ¿no? Entonces, no es por hacer una incitación, creo que hay que ser bastante ciego para negar esa realidad. Entonces, definitivamente, claro, en el Perú teniendo tantos lugares sociales distintos y además tanta mezcla de personas que vienen de diferentes orígenes, es bien difícil definir quién es pues el verdadero peruano, ¿no? Porque si yo le digo o sea, si yo les digo a ustedes, no sé, cierren los ojos y imagínense un argentino, probablemente tengan un arquetipo definido en su cabeza. Si yo les digo que piensen en un peruano, a una persona de otro país probablemente se imagine a alguien con un poncho y un chullo en los Andes, ¿no? Si yo le digo a alguien, piensa acá en Perú, en un peruano, no sé, que, por ejemplo, Renato Tapia es peruano, ¿no? Luis Advíncula es peruano, Galese es peruano, Aldo Corso es peruano. Son todos además peruanos representativos, ¿no? Porque son símbolos de la selección de alguna manera, pero no necesariamente ninguno de ellos representa todo el conjunto de características que uno le atribuiría a un peruano. Entonces, creo que pasa que nos cuesta a veces definir quién es el peruano porque hay un montón, ¿no? Hay un montón de maneras de serlo, ¿no? Entonces, claro, a veces el pituco tiene el lugar del menos peruano porque se asemeja más al extranjero, a veces, ¿no? Cuando es blanco.
Y en el Perú tienes no sé, alguien que puede ser de Lima, que discrimina a alguien de los Andes porque tiene aspecto andino, a pesar de que tal vez lo andino debería ser una de las cosas más representativas de la peruanidad. Luego, no sé, los peruanos afro pueden ser como que, ¿no? O, bueno, les pueden decir como, tú no eres peruano porque, no sé, qué sé yo, no pareces, ¿no? Pero al final, pues, ¿qué cosa es es parecer peruano, ¿no? Creo que eso hace que cuando uno menciona cualquiera de estas categorías, las personas un poco se desestabilicen y digan como, no, no, sí, yo sí soy pituco, no, pero en realidad soy peruano, y es como, puedes ser peruano y pituco, ¿no? No, pero yo soy no sé, una buena persona, y es como, sí, o sea, y también puede ser pobre y malo, ¿no? Ya sé que eso suena a veces horrible solamente cuando uno lo dice, pero al final la bondad y la maldad y ese tipo de cosas no tienen nada que ver con el estrato social, ¿no? Obviamente, cuando un pituco es malo se ve peor todavía, pues, ¿no? Porque es como, puta madre, weón, no seas abusivo, pues ya todavía que te tocó todo, eliges ser una mierda de persona, ¿no? Pero creo que ese es un poco lo que moviliza. Entonces, hace un tiempo vi un video que por ahí algunos lo han visto en TikTok, donde sale una señora diciendo que pitucos era como... hacía una definición y ella lo decía que esto nacía cuando un grupo de peruanos pitucos se enfrentaron o por lo menos eso decía, a la dictadura del gobierno de Velasco, ¿no? Entonces... Yo no sé si eso es cierto, cuando he buscado la definición he visto que la usan también en otros lugares de Latinoamérica con otros significados. Entonces, al final es el significado que nosotros le damos acá, que tiene que ver con persona privilegiada, presumida, ¿no? En mi caso particular, por ejemplo, ya lo determinarán ustedes, en cuanto al stand-up, a mí me pasó que... me di cuenta que cuando me subía al escenario, como tengo ese lugar social en el Perú, probablemente la gente me lo iba a atribuir. Iban a decir, este es un pituco. Entonces dije, pucha, de repente si yo hago la parodia del pituco y tomo el control desde ahí, puede ser divertido, ¿no? Entonces yo estoy tratando de que, por lo menos a través de mi mensaje, la gente asocie las peores actitudes de la pituquería, no tanto con el privilegio, sino con la estupidez y la falta de cultura que muchas veces viene con ese lugar social. Hace un tiempo escuché a Santiago Roncagliolo en una entrevista contar, él decía que un profesor inglés le había dicho que las clases altas en Inglaterra hablaban un castellano distinto al de las clases bajas, porque era la manera que tenían de diferenciarse y de mostrar su mayor nivel educativo. En el Perú, el color de piel siempre ha marcado una división muy grande. Entonces, hay muchas personas que para tratar de sustentar ese lugar social que tienen, no han tenido que hacer mayor esfuerzo que simplemente ser lo que son o lucir como lucen. Entonces, por eso tal vez también tenemos élites tan poco educadas, ¿no? Que ese es un gran defecto que tiene el Perú, que sus élites, ¿no? Bueno, si es que existen élites, si le podemos llamar así, muchas veces son muy poco educadas, ¿no? Y son tremendamente incultas. Entonces, eso. Es una expresión que moviliza porque nos pone en contacto con quiénes somos, cuál es nuestra identidad, y eso es algo que es muy difícil de definir para los peruanos. Entonces, la gente sale por lo general y dice, no, porque el que tiene de Inga no tiene de Inga, tiene de Mandinga, y repiten ese tipo de cosas en favor de este discurso del mestizaje, ¿no? En donde dicen que todos al final ya somos mestizos y todos somos iguales, y esto de la Inga y Mandinga, y a mí honestamente me parece una tontería porque eso solamente niega pues las enormes distancias sociales que se dan entre grupos, ¿no? Entonces, tal vez quisiéramos aspirar a que eso sea así, donde el color de piel y el lugar social ya no sea un obstáculo para interrelacionarnos. Obviamente en muchos espacios no lo es, pero hablamos de los espacios en donde sí lo es. Entonces, creo que es momento de que sí nos hagamos cargo de esos términos, ¿no? Los usemos y entendamos que, ¿no? Pues si eres pituco, puedes ser pituco, solamente no seas un imbécil, ¿no? Y si a ti te caen mal los pitucos, bueno, probablemente muchos se lo merezcan, probablemente yo también, pero... hay que pensar pues que uno no solamente está representado ni encerrado en el lugar social que le tocó. Así que sobre la palabra pituco,
Eso. Si van a insultar, les conviene más decir pituco de mierda. Porque, por ejemplo, si a un pituco imbécil solo le dices pituco, es probable que se sienta halagado. Es decir, bueno, sí, pues ya. O sea, sí, pues ya, sí, ese es el peor insulto, ¿no?, que me vas a hacer, ¿no? Recuerden que el narcisismo trae eso a veces, ¿no? Es como cuando te dicen, eres un narcisista, y es como, sí, debo tener mucho valor, por eso me creo la cagada, ¿no? Pasa eso, ¿no? Entonces, esta expresión puede ser un vehículo narcisista, sobre todo para gente que a veces no tiene mucho más que su lugar. O sea, hay muchas personas pitucas que son solo pitucos, ¿no? Como decíamos hace un ratito. Básicamente lo que tienen es el lugar que les tocó, el espacio de poder que ejercen, y luego no desarrollan ni construyen mucho más alrededor de su vida. Entonces necesitan estar haciendo constantemente ¿no?, el ejercicio de ser pituco, y como digo yo a veces de broma en mi Instagram, pero que algo de cierto tiene, ejercen la pituquería por contraste, ¿no? Es como que, claro, pues si tú eres un pituco y nadie te ve, ¿cómo sabes que eres pituco?, ¿no? Tienes que ir de alguna manera a lucirte delante del que no lo es, ¿no? O sea, y al mismo tiempo te encuentras con un pituco de otro país y te va a mirar como, o sea, olvídate, ¿no? Como muchos pitucos miran a los que no lo son aquí. Bien, como trato de ser políticamente correcto y no decir lo inadecuado. Pero eso es básicamente porque sé que estos temas polarizan y movilizan. Seguramente ahí abajo ya alguien dirá, no, los pitucos no sé qué, porque son así, whatever. Sí, ya, seguramente tienes razón tú también. Pero, qué sé yo, la idea es tomarse un poco el tiempo y pensar las cosas y conversarlas con sus matices y de manera extendida para ver todas las aristas que tienen los fenómenos. Así que quería pasar al siguiente tema. Este sí es un poco más de actualidad, ya de hace un par de semanas, pero como les he dicho, quiero demorarme más para tener tiempo de digerir estos temas y poder verlos en su dimensión completa. Y así que quiero hablar de Buzz Lightyear y el beso lesbiano o de lesbianas que salía en la película, y lo que hizo la cadena de cines que puso esa advertencia y esto, ¿no? Es gracioso porque a mí cuando veo esos fenómenos me llaman la atención desde bastantes lugares. Y uno de ellos es cuando veo que, ya claro, o sea, para contextualizar, ¿no? Se estrenó la película de Buzz Lightyear. En esta película hay una escena muy, muy, muy corta en donde aparece un beso, ni siquiera es un beso apasionado, es como un beso de saludo de una pareja de mujeres. Y entonces, cuando se estrenó la película, acá una cadena de cine puso una advertencia diciendo que esa película contenía escenas de ideología de género. Creo que es interesante comentarlo porque representa varias cosas que pasan en la sociedad. No solamente el tema de fondo, sino las mismas dinámicas de cómo estas discusiones se dan. Cuando esto explotó, claro, sale todo el mundo a decir, esto es homofobia, ¿no? ¿Por qué la cadena de cine tiene que poner esta advertencia? Yo estoy de acuerdo, a mí también me parece que es jalado de los pelos poner ese tipo de advertencias, o sea, con la cantidad de cosas que pasan en las películas, incluso en las películas para niños, ¿no? O sea, cuando yo era niño me acuerdo que en los dibujos también Bugs Bunny constantemente se vestía de mujer, se daba besos con el Pato Lucas, le daba besos a Elmer el cazador. O sea, había mucho juego con esa ambigüedad sexual. Y creo que los niños lo percibíamos precisamente como eso, como juego, no como un mandato, ni como una definición, ni como una especie de... O sea, no es que veías a Bugs Bunny chapando con el cazador y decías, ¿y si yo fuera Bugs Bunny chaparía con el cazador?, ¿no? O sea, también te entregabas a la ficción, y precisamente estas historias están ahí para que tú veas lo vasto que es el mundo, la cantidad de historias que hay, ¿no? O sea, las cosas que escapan a tu vida, ¿no? Porque, o sea, no necesariamente, no sé, pues, o sea, para ver una serie de alguien que vive exactamente la misma vida que tú, ¿qué tela? Pues ya para eso ves tu propia vida y ya, ¿no? O sea, precisamente estas ficciones sirven para explorar lo vasto que es el mundo y todas las manifestaciones de la humanidad, ¿no? Entonces, creo que pensar que simplemente todo lo que uno ve lo va a imitar es también simplemente, no sé, considerar que las personas no pueden desarrollar su criterio. Además, no es lo único que ven, pues, o sea, si a ti te preocupa que tu hijo vea un beso gay en una película, ¿no? Porque crees que eso lo va a influenciar, entonces ponle 3 besos heterosexuales en otra película, pues ya, y 3-1, ¿no? O sea, si fuera así de simple, pero no lo es, ¿no? Entonces, a veces siento que la gente cuando
recurre a esto con paranoia es porque tiene mucho miedo de que los hijos, ¿no? O ellos mismos entren en contacto con ideas que los lleven tal vez a asumir una sexualidad, ¿no? O a cuestionarla, ¿no? Y claro, desde una visión religiosa católica, a pesar de que muchos quieran decir que no, por lo menos institucionalmente la homosexualidad está mal vista. Entonces, claro, si tú perteneces a una comunidad católica, ¿no? Y quieres que tu hijo también pertenezca a esa comunidad católica, claro, cuando tú ves esto, dices, no, pues yo no quiero que mi hijo sea homosexual porque eso está mal, entre comillas, ¿no? Entonces, si una persona ignorante ve eso, pues entiendo que se asuste porque es como que piensa que va a blindar a su hijo de eso toda la vida, ¿no? Yo me acuerdo también como he visto padres creciendo que no querían nunca comprarle una pistola de juguete a su hijo porque luego va a jugar juegos violentos. Y claro, no se la compras, tu hijo igual va a agarrar una rama que parezca pistola y la va a usar de pistola, ¿no? O sea, porque al final eso se determina por condiciones que van mucho más allá de lo que tú solamente puedas enseñarle, ¿no? Al final somos pues vehículos de la cultura, queramos o no. Entonces, sí entiendo que la gente religiosa lo vea de esa manera. El tema es un poco que no sinceran su discurso, ¿no? Porque luego se van como con frases que dicen que no, que lo que pasa es que se confunde a los niños, y es como, la realidad no debería ser confusa, ¿no? La realidad debería ser un vehículo precisamente para eliminar las dudas que genera. O sea, que tú veas la realidad y converses y pues trabajes para entenderla, no para evadirla, ¿no? Pero la otra cosa que me llama la atención, porque ya pues dejando de lado el hecho de que si a ti eso mucho te molesta es porque hay cierto grado de homofobia que hay que revisar, ¿no? Hay que entender que tú puedes ser muy creyente y puedes decir, no, yo quiero a las personas homosexuales, no tienen nada de malo, ayudarles, lo que fuera. Pero si tú crees que su existencia es una desviación, que está mal de por sí, y que no tiene que ver con un plan divino que sí te puso a ti en la tierra con un objetivo, creo que ahí sí se está pecando de homofobia y hay que revisar esas ideas porque no eres pues mejor que nadie, ¿no? Entonces, creo que eso sí es un error. Pero sí, por otro lado, también me llama la atención, ya pasando a cómo se dan estas polémicas, también me hace gracia cómo la agenda más progresista se escandaliza con la homofobia de los homofóbicos, ¿no? Es un poco como cuando también se escandalizan con el racismo de los racistas. O sea, sí pues, o sea, vivimos en un país con muchos grados de homofobia y también con altos grados de racismo. Entonces, cuando los racistas son racistas, cuando los homofóbicos son homofóbicos, hay que combatir, pero hay que tener también cuidado con cuánta exposición le damos a esas manifestaciones homofóbicas. O sea, yo veo, por ejemplo, cómo la gente empieza a escribir comentarios agresivos y homofóbicos en Facebook, en una noticia que tiene que ver con la película de Buzz Lightyear, y luego esos mismos comentarios son recogidos por medios progresistas y reproducidos, ¿no? Ad infinitum, diciendo, mira cómo el homofóbico está diciendo cosas homofóbicas, ¿no? Y tú le estás dando una mayor tribuna. Entonces, eso luego incendia a las mismas huestes del progresismo que van a donde el homofóbico a decirle, no seas homofóbico. Y claro, como si fuese pues una especie de mantra que uno le tira, un hechizo a alguien como que para que pueda arreglar cosas que tienen que ver y que están tan arraigadas en su identidad, ¿no? Entonces creo que no es que no hay que luchar contra eso ni que no hay que protestar, pero creo que tenemos que también ser conscientes de cuando convertimos estas cosas en espectáculo, qué narrativas estamos alimentando, porque así como alimentamos tal vez la narrativa de lo que en ese momento pueda parecer justicia social, también estamos alimentando lo otro, ¿no? Entonces, eso sí me cansa un poco porque al final se vuelve como también la alianza, una discusión toda polarizada, sin cero matices, donde nadie profundiza en ninguno de los aspectos de esto y se vuelve solamente una dinámica de redes sociales en donde obviamente nadie va a llegar a nada, pues porque a veces también nos olvidamos de eso. La mayoría de estas discusiones en el espacio público hoy en día se dan por escrito y la mayoría de gente ni siquiera sabe hablar con claridad. Escribir con claridad es difícil
Imagínense todas las personas escribiendo sobre temas que no manejan, o sea, es como lógico que se va a malentender, ¿no? Se van a dejar de llevar por la agresividad. Luego además hay un aspecto performático en el tema, porque estas discusiones cuando se dan en redes traen la atención hacia uno, ¿no? Cuando uno opina no es la opinión la que vale, es la opinión junto con la persona, con el perfil, con la foto, con las historias de Instagram, con todo lo que representa. Entonces, cuando alguien se mete con tu opinión, no solamente se mete con lo que piensas, sino se mete con tu identidad. Y eso creo que hace que la gente reaccione de manera más visceral y trunca inmediatamente la discusión. Entonces, muchos también dicen, no, pero este rollo de la ideología de género, ¿no? Que es interesante, yo creo que ahí hay que hacer una observación, porque cuando la gente dice ideología de género, plantean que esta versión, digamos, esta manera de pensar o de ver la realidad, en donde existen diferentes manifestaciones de la sexualidad y de la identidad, es una ideología, que es algo aprendido, ¿no? Es interesante, muchas veces eso viene de posiciones religiosas que además creen pues en la creación, ¿no? En donde los seres humanos hemos sido puestos en la Tierra con cierto objetivo, pero al mismo tiempo creen que, pues, que nos pueden lavar el cerebro y cambiarnos ese objetivo con una ideología que tiene que ver con algo tan profundo como la identidad de cada uno. Entonces, a mí eso me parece una contradicción, ¿no? Que crean al mismo tiempo, porque si tú crees en la ideología, en que existe una ideología de género, un poco también estás creyendo en la teoría pues, de que el ser humano es una hoja en blanco, ¿no? Y ahí es donde creo que los extremos se juntan, porque por otro lado, ¿no? Digamos, la ciencia dice, el mayor consenso que existe es que el género es una combinación del contexto social con también elementos biológicos. Ahora, ninguno de los dos es determinante. Tú puedes tener cierto condicionamiento biológico, ¿no? Y tu expresión de género puede ser otra de lo que ese condicionamiento dice, y al mismo tiempo también culturalmente te pueden educar para que tú tengas una expresión de género o de tu sexualidad y luego tener otra, ¿no? Entonces, nadie tiene realmente la llave ni sabe cómo hacer eso. La ciencia dice que es una mezcla de las dos cosas y el resultado es arbitrario, no necesariamente es controlable. Entonces, cuando alguien dice ideología de género, se refieren a que te programan, ¿no? Con esto. Y ahí se juntan, como decía, en estas teorías que ven al ser humano como una hoja en blanco. Y eso tampoco tiene tanto sentido, ¿no? Y precisamente quienes defienden las teorías del constructivismo al extremo, o sea, las personas que sí dicen que el ser humano solamente se forma en base a sus experiencias, también pues niegan los aspectos biológicos que también pueden condicionar. Entonces, por lo general, el constructivismo viene del feminismo más radical, ¿no? Y este discurso de ideología de género viene por lo general del conservadurismo más radical. Pero es interesante cómo al final los dos están tratando de decir un poquito lo mismo, ¿no? Entonces, no sean huevones, pues no hay ideología. A ti nadie te puede convencer de que cambies, o sea, de que seas lo que eres. O sea, si agarramos a, no sé, a un tipo o a cualquier persona y le lavas el cerebro durante semanas diciéndole eres del otro género, eres mujer o eres hombre, no van a cambiar de opinión, no van a salir, o sea, y si es que cambian de opinión, probablemente los puedas hacer cambiar de vuelta muy rápidamente, ¿no? O sea, ya tenga que ver más con su inestabilidad emocional que con la capacidad verdadera que tenga uno de lavarle el cerebro a alguien a ese nivel. Entonces, si bien yo creo que no existe la ideología de género, sí existe el constructivismo en extremo, que es algo que también es rebatible y cuestionable, pero no es pues lo que... No se cambia con una película de Disney y de Pixar, ¿no? Entonces, es más una discusión académica y tiene que ver más con antropología y con filosofía y con entender quiénes somos y qué hacemos en este mundo, con que si ves a un par de lesbianas dándose un beso, ¿no? Entonces, no significa que hay que tildar de locos simplemente a las personas que tienen sus reparos al respecto, porque hay que entender también de dónde vienen, pero esas personas tienen que entender en qué mundo viven y tenemos que adaptarnos sin hacerle daño a los demás ni estar persiguiendo a la gente. Y además es una película de Disney, pues, o sea, si ya la huevada está en la película de Disney,
O sea, si tu batalla era luchar contra esos conceptos, ya perdiste, porque Disney no está haciendo eso para lavarte el cerebro, está haciendo eso porque es comercial. O sea, ya lo hizo porque ahora es menos rentable no hacerlo, es más rentable hacerlo. Entonces por eso lo hacen. No es que a Disney tampoco le preocupe mucho el bienestar de la gente, ¿no? A menos que me quiera auspiciar. En ese caso sí, Disney te preocupa un montón, Disney Plus es monstruo. Nos compra el podcast ahora. Nos compran el podcast, sí. Y todo era broma, Disney. Pon todos los chapes que quieras. Sí, quería también, mira, pasando a otro tema, quería hablar de por qué nos gustan algunos deportes y otros no. Porque estaba escuchando sobre esta chica que ha ganado un título, una medalla de oro, ¿no? Un título mundial para el Perú en caminata, esos que caminan gracioso y rápido, ¿no? Parece que corren, pero no. Es que nunca pueden levantar los dos pies al mismo tiempo. Hay un capítulo de esta serie Malcolm in the Middle que a mí me da mucha risa, que actúa, pues, el papá de Malcolm es Bryan Cranston, el Walter White de Breaking Bad, que él se pone a caminar así, con un agente y hay todas unas competencias y ahí te explican un poco la dinámica y descubren que había uno que saltaba un poquito cada 3 pasos. O sea, caminan así porque si tus 2 pies están en el aire, eso es correr. Vale. Caminar implica que siempre uno de tus pies esté en el suelo, a menos que me equivoque, ya alguien me corregirá. Pero creo que esa es la diferencia. Y bueno, hay esta chica que ha ganado la medalla de oro y el título mundial por esto. Y hay un montón de gente que reclama y dicen, no, claro, ¿por qué no le dan como apoyo a esos deportes que sí dan títulos y le dan apoyo como al fútbol? Y yo creo que ahí también hay un error, ¿no? Porque lo que ocurre con esos deportes, creo que nosotros no vemos deportes para ganar, vemos deportes porque nos divierten, ¿no? Y porque si no, imagínate, pues el fútbol precisamente no sería el deporte más famoso en el Perú, ¿no? Porque normalmente no obtenemos triunfos. Pero lo que sí obtenemos son narrativas, ¿no? Y el fútbol, al ser el deporte más extendido, está lleno de cuentos. Porque yo creo que al final eso es lo que nos engancha en los deportes que nos gustan, que son los cuentos. O sea, a los seres humanos nos gustan las historias, ¿no? Yo no sé si es porque tenemos esta manera lineal de pensar, ¿no? En donde tenemos que ordenar los conceptos para poder entenderlos y eso nos hace observar casi todo de manera lineal, ¿no? Y con una estructura narrativa. Y nos contamos esas historias a nosotros mismos. Es que nos gusta tanto ver historias en todos lados, ¿no? Es como que a veces, por ejemplo, estamos en un sitio y alguien te dice, tengo un chisme, ¿no? ¿Sobre quién? Y te dicen, tal persona, y no sabes quién es. Pero dices, pero qué chuchi, igual ya cuéntame el chisme. O sea, igual quieres saber la historia, ¿no? Así no sepas quién es. Entonces la historia es lo que te engancha incluso más allá del protagonista. Y entonces en algunos de estos deportes, los que más disfrutamos pasa eso. Tenemos narrativas e historias, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, uno ve pelearse a 2 hinchas, uno hincha de la U y el otro hincha de Alianza, a ellos no les importa tanto que la U y la Alianza sean malos, les importa más datos como Alianza ha ganado más clásicos, no, pero la U tiene más títulos, ¿no? Entonces, nunca estuvo en segunda. O nunca estuvo en segunda, ¿no? Porque son esas pequeñas como adornos en la historia de cada uno de estos que, claro, que te hace como que de alguna manera elegirlas, ¿no? Entonces, el fútbol, a mí, por ejemplo, me gusta mucho, pero yo antes veía el fútbol nacional y estaba totalmente metido en su historia, ¿no? Que si campeón a la U, que si campeón de Cristal, que si campeón de Alianza, pero luego me fui desenganchando porque me fui a vivir a otro lado y me perdí demasiados capítulos de la novela. Entonces, cuando veía Cristal, yo no sabía quién mierda eran esos jugadores que jugaban. En cambio, me empecé a enganchar con la novela del Real Madrid y hasta el día de hoy la sigo y vivo más pendiente de eso, porque claro, si veo a un jugador debutar, por lo general ya sé quién es. Este es de las divisiones menores, entró en el otro partido, hizo esto, ¿no? Si tú ves un partido por primera vez en la vida, llevas a alguien que nunca ha visto fútbol y lo haces ver un partido muy, muy emocionante, puede ser que lo disfrute, pero no lo va a disfrutar en la extensión de quien puede ver ese mismo partido sabiendo que ese que metió gol es Messi y lo que significa ser Messi y la historia de Messi y que Messi se haya ido de un equipo a otro, ¿no? O lo mismo con Cristiano Ronaldo y todo eso. Entonces, al final es el cuento el que nos enganchamos. O sea, la clasificación de Perú al Mundial pasado tiene un peso,
tendría un peso si es simplemente, clasificó. Pero luego, si tú hablas de, el arquero la tocó cuando el tiro libre era indirecto, porque Paolo es un tipo vehemente, que ni siquiera escuchó al árbitro, y luego lo suspendieron, y luego no pudo jugar el repechaje, y Farfán, que es su compadre, que juega con él desde niño, metió el gol y sacó la camiseta y lloró. Tú ves todo eso y el partido pues toma otro nivel de emoción, ¿no? Si tú no sabes eso, es como que no te importa, ¿no? Yo creo que por eso, por ejemplo, tiene tanto éxito la lucha libre, porque la lucha libre hace eso, ¿no? Crea unas historias gigantes, unas telenovelas enormes que cargan de tensión a la gente, y cuando ya la tensión no puede más, se agarran a golpes, ¿no? Claro, y por eso, por ejemplo, si uno ve la UFC o las peleas de box, las conferencias previas, hoy en día para la UFC, si tú sigues a los peleadores en Instagram y ves lo que comentan y ves lo que dicen en la pelea anterior que ganaron, cómo retan al otro tipo y lo insultan, ¿no? Y es como, este que va a pelear nunca peleó aquí, pero antes peleó en la otra liga y fue el campeón y tanto. Todo eso te hace subir, o sea, alimentar una historia para que luego la pelea sea la resolución final de esa historia. Entonces, yo creo que cuando se pide como apoyo para algunos deportes que no tienen tanta atención, claro, debería dárseles un apoyo mínimo, ¿no? Desde una perspectiva social, de ayudar a la gente a luchar por lo que desea, sobre todo si va a representar al país. Pero creo que lo otro ya es una visión como más capitalista, ¿no? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un reclamo que es bien particular, porque son las mujeres del equipo de fútbol buscan ganar lo mismo que ganan los hombres. Y claro, ahí si uno lo ve desde la perspectiva de ellos, parecen tener la razón, porque las mujeres de la selección de fútbol han ganado como 5 mundiales y los hombres son un desastre. Entonces dicen, pucha, si ellas ganan tanto y ellos no ganan nada, porque ellos ganan más. Pero en realidad ellos son parte de una narrativa mayor, ¿no? Son parte de un espectáculo más grande, que es el Mundial de Fútbol de Hombres, que tiene millones de espectadores. Y los campeonatos de mujeres tienen cientos de espectadores, o miles. Y eso generan pues otro nivel de ganancias, ¿no? Al final, la FIFA no te premia por si juegas bien o mal, te premia por cuál es el rol que tienes en la película, ¿no? O sea, si tú eres el actor principal ganas más, y si eres un actor secundario ganas menos, y si eres una jugadora de fútbol de mujeres, que es como, no estaríamos hablando ni siquiera de una película, sino de una especie de programa de noticias del canal del Estado, en comparación con la película que sería el Mundial de Hombres, pues no te van a pagar de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, parece injusto, y tal vez desde una perspectiva de género lo es, pero desde la perspectiva, creo, del negocio y del espectáculo, que es lo que realmente rige el fútbol, pues no lo es. Entonces habría que ver si para cambiar eso hay que sacrificar la calidad del fútbol. No sé, hagamos equipos mixtos, hombres y mujeres, que tienen que alinear 5... No sé, pues, ¿no? 5 y 5 y un arquero. Un arquero hombre, pues los arqueros hombres tapan mejor, suelen ser más altos. Y o bueno, pues ya que concursen, ¿no? Y hacer un equipo mixto a ver cómo les va así, ¿no? Pero sería contraproducente con el espectáculo y menos gente lo vería. Entonces, no sé, a mí me parece que a veces ahí se confunden un poco los lugares en donde se tienen que dar esas luchas, ¿no? Es que en el caso de los deportes, o sea, más allá de la discusión de género, es pura ley de mercado, ¿no? Suele ser así, ¿no? Están regidos por eso, ¿no? Entonces tú dices, claro, lo que podría trabajarse es en el apoyo a divisiones, o sea, todo lo que el Estado pone, ¿no? O la parte en que la sociedad le facilita a la gente la posibilidad de practicar el deporte, ya pues, ¿no? Ahí sí, sí me parece que ahí no hay que hacer divisiones, porque sí está bueno que tú le des la oportunidad a un niño de ser un futbolista profesional y que también le des la oportunidad a una niña de ser una futbolista profesional. Ahora, luego, ¿cómo conseguido el objetivo? ¿Cómo eso se dé? Ya pues dependerá de otras cosas, ¿no? Pero creo que, bueno, como en todo, no es que no tengan la razón, sino que hay que observar bien los matices de la discusión para entender qué es lo que se está discutiendo realmente. Si los hombres y las mujeres deberían ganar igual por el mismo trabajo, creo que es obvio que sí. Pero en este caso no es el mismo trabajo, ¿no? Porque también hay gente que te dice, claro, o sea, si yo soy futbolista y Messi es futbolista, deberíamos ganar lo mismo, porque los dos somos futbolistas y somos parte del mismo show. Y es como, sí, pues, pero mira lo que hace Messi, mira lo que haces tú, ¿no? Entonces, es lo mismo, pues, o sea, Robert Downey Jr.,
en Avengers cobra más que el que hace del Falcon, que no me acuerdo su nombre, ¿no? Cobra más, pues, porque su papel es más protagónico. Y es como tú dirías, pero los dos son actores, están haciendo el mismo trabajo. Sí, pues, pero no con el mismo, no necesariamente, ¿no? Pero Entonces, no tienen la misma cantidad de diálogo en la película, pues, ¿no? a veces, y así la tuvieran. Ni la misma fama tampoco. Claro, es que, Aparte, uno empezó toda la saga. ¿no? Por eso, hay un montón de elementos que entran a jugar ahí, Eso ¿no? del deporte me ha hecho acordar Ujú. lo que decía Natalia Málaga, de por qué si a ella, o bueno, al vóley le dieran todo el dinero que le ponen a la selección, Ajá, la selección de vóley tuviera Ajá. mejores méritos. Y eso le da más méritos, dice ella. ajá. Pero, o sea, honestamente yo prefiero ir a ver el fútbol que el vóley. Sí, pues. Ahora, Hay de re- muchas chicas que también hacen lo mismo. Sí, y mira, y es interesante lo que dices porque ¿qué pasa si es que te bombardearan de vóley todo el día, ¿no? En la Claro. tele te hablaran de vóley, en los periódicos te hablaran de vóley, de repente te engancharías con el vóley, ¿no? Sí, Y incluso generaciones de aquí en adelante dejarían de ver quizás fútbol y vieran más el vóley. mira, eso ha pasado en algunos momentos de la historia, o sea, cuando Perú estaba jugando en Seúl 88 las finales del vóley, la gente veía el vóley. Era en Corea, yo no, yo era niño y la verdad es que no lo registré, pero mucha gente que conozco se quedaba despierta en la noche para ver los partidos de vóley de Perú en la Olimpiada, ¿no? Entonces, porque el vóley estaba funcionando, o sea, estaba ganando, la gente se engancha, porque a la gente le gusta ganar, ¿no? Sí. O sea, le gusta ser parte de esta narrativa de éxito, ¿no? Pero eso no significa que luego va a quedar, porque no sé, yo por ejemplo, a mí no me gusta el vóley, me aburre, ¿no? Me gusta el tenis, por ejemplo. Me gusta el fútbol, me gusta el tenis, me gusta el básquet, ¿no? Entonces, pero el vóley me aburre. Puedo ver un rato, pero después me aburre. Porque es chiquito, no se transmite tan bien por televisión como el fútbol, ¿no? A veces también hay que darse cuenta de eso. Estos espectáculos a veces los ves en la tele. Entonces también depende de qué también lo pueden cubrir. Yo, por ejemplo, la Fórmula 1 me parece aburridísima, nunca la veo. Y creo que la cobertura de televisión no es tan chévere. Ahora hay unas series sobre la Fórmula 1 que la gente las ve, se engancha con la serie y luego ven las carreras Pero porque no es igual. se engancharon con la narrativa. Pero no, yo hice eso. ¿Ya ves? En Netflix salió Ajá. creo que era un documental o algo así, Ajá. de la Fórmula 1. Y lo vi. Ajá. Y me pareció interesante cómo lo contaban ahí. Ajá. Pero cuando fui a verlos, no me enganché con eso. Pero ya más o menos sabías lo que pasaba, ¿no? Sí, pero no es que haya tenido ganas de volver a ver las carreras ya. Ya ves. Solo lo vi una vez para ver si lo en la serie. Y yo creo que, por ejemplo, la Fórmula 1 es un deporte que no se transmite muy bien por televisión, porque no captan la velocidad. Y lo impresionante es la velocidad. Y cuando tú ves los carros en la tele, no parece que están yendo tan rápido. Sí, pues. porque se ven que van lentos. Sí, entonces es como, no te enganchas. En cambio, en este documental, creo que era un documental, no me acuerdo bien. Sí, hay como una serie documental. Pusieron una GoPro dentro Ajá. y ahí sí ves pues, que el carro es... O sea, las cosas que están alrededor del GoPro están pasando rapidito. Se sientes esa velocidad. Empatizas. Claro, pero cuando lo graban desde arriba, o sea, es un dron que está yendo Sí, así. pues no es tan chévere, ¿no? Yo creo que por eso también, no sé, yo personalmente no me engancho, hay gente que es fanática, ¿no? Pero es eso, pues es la narrativa, ¿no? Y necesitas que se vea bien y poder empatizar. Por ejemplo, yo he jugado fútbol de niño un montón, es muy normal eso, ¿no? Entonces, para mí, y luego también he jugado FIFA toda mi vida, he visto los partidos, he hablado de fútbol incansables veces con un montón de gente, o sea, cuando eres... o sea, yo de niño había un momento en que el fútbol era como lo único que me importaba, ¿no? Aparte creo que es más fácil jugarlo porque no necesitas muchas cosas, solo una Exacto, pelota. exacto. No importa si no tienes arcos porque buscas, no sé, palos, piedras o algo. Y Puedes jugar solo, contra una pared. Sí, también. Sí, o sea, hay cuantos niños que pasan jugando horas solos, ¿no? O sea, mi sobrino va por la casa con la pelota, sube la escalera, baja la escalera, o sea... eso no necesariamente lo puedes hacer en otros deportes, ¿no? Entonces, yo creo que son varias cosas las que se dan, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué en el resto del mundo la gente no ve fútbol americano? Porque es complejo, pues no nos enganchamos con la narrativa. A pesar de que la cultura de Estados Unidos en Occidente está súper extendida y muchísimas cosas de su cultura las adoptamos nosotros también, y ya son hegemónicas en Occidente, sus deportes no lo logran. Solo el básquet.
Claro. Porque el básquet es rápido, como el fútbol. Sí. Es más parecido, ¿no? Es eso, tiene que ver también con idiosincrasia, ¿no? Ellos mismos no se enganchan tanto con el fútbol porque el fútbol tiene poca satisfacción. Los deportes gringos tienen satisfacción continua, un punto cada rato, a cada rato. No tienen empates, siempre necesitan que haya un ganador y un perdedor, ¿no? En cambio, en el fútbol es como, ¿cuándo llegará la emoción? Nadie sabe qué es el gol, ¿no? Nadie sabe cuándo llegará la emoción. De repente no llega, el partido puede quedar 0-0. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, Pero lo que veo yo en el fútbol es que la gente empieza a ver ya a un futbolista en específico y empiezan a seguirlo dentro del partido y luego empiezan a ver su desenvolvimiento dentro del partido. Así no hayan ganado, o así de repente ese equipo perdió y dicen, no, pero él jugó bien, mira, hizo esto, hizo lo otro, También. hizo esta jugada, dio este pase, y claro, todas esas cosas. Y mucha gente que ha jugado pues también empatiza, ¿no? Claro. Se identifica con estos jugadores y de alguna manera pues no sé, yo me acuerdo de niño y es el espectáculo, no solo el deporte, porque yo me acuerdo de niño cuando soñaba, ¿no? A veces uno sueña con ser así una gloria del fútbol. Yo no soñaba con meter un golazo, soñaba con meter un golazo en la final del mundial y en mi sueño estaba la narración de la tele. Ya. ¿Me entiendes? O sea, había espectáculo, claro, era completo, porque meter el gol no solo significaba ganar el partido, significaba meter el gol delante de todas estas personas, ¿no? Por eso los juegos de fútbol de PlayStation no son simuladores de jugar, son simuladores de transmisiones de partidos. Si tú ves los juegos de fútbol, son como si estuvieras viendo un partido por tele. Entonces, o sea, no le hablan al jugador de fútbol, le hablan al espectador de fútbol. Lo que te dan la posibilidad no es de jugar fútbol, es de controlar el partido que estás viendo. Que si te fijas es la fantasía que tiene casi todos los que tenemos los hombres, o, bueno, las personas, cuando estamos viendo los partidos. No, pasa la mierda, y al cambio tú apretas y pasa, pues. Entonces te da esa satisfacción, ¿no? Eso es lo que nos gusta de los deportes, las narrativas. Entonces no significa que no puedas apoyar otros deportes, pero tal vez la manera de engancharte es a través de la curiosidad, ¿no? Y de la información. Creo que emplazar a la gente y decirle que te guste esto es como violento. O sea, si a mí me dicen como tienes que ver, ¿no? Te tiene que gustar, ya es como, o sea, ya no me provoca tanto verlo porque la narrativa va a ser agresiva. Me va a emplazar y me va a poner en un lugar en donde si no me gusta soy o un mal peruano o un misógino o lo que fuera, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto fútbol de mujeres algunas veces, un rato, algunos partidos, pero ojo que yo ni siquiera veo todos los partidos de fútbol, veo los partidos del Real Madrid y de la selección peruana y no mucho más. Entonces, alguna vez he visto partidos de fútbol de mujeres y me ha aburrido, como me ha aburrido con otros partidos de fútbol de hombres y no los veo, ¿no? Pero al que le gusta, pues que lo disfrute y si puede crecer y si algún día puede ser como el fútbol de hombres, creo que sería de puta madre porque solo sería más espectáculo para todos. Y saltando a un tema relacionado a eso, quería hablar de la prensa deportiva en el Perú y también en el mundo, pero empezar un poco por el Perú, porque creo que no existe un oficio donde haya gente más mediocre que le vaya mejor que en la prensa deportiva. O sea, creo que en cualquier campo del Perú hay gente que domina, que tiene más nivel que los que dominan en la prensa deportiva. O sea, creo que la mayoría, no todo el periodismo deportivo, ya podría ser que 2 o 3 ahí sean personas con un poco más de criterio, pero el grueso, no sé, siento que por lo que veo a veces es gente muy muy ignorante que se dedica solamente a generar polémica, no sé si han visto cómo ahora están de moda estos programas en donde ponen dos bandos, ¿no? De gente en los programas deportivos y la única chamba es mecharse, ¿no? Uno dice como, qué bueno es la Padula, el otro dice, la Padula es muy bueno. Y el otro dice, sí, la Padula juega bien. Y sale uno que dice, la Padula es malísimo. Y todos, ¿qué? ¿Cómo hace? No, es malísimo. Dice, ¿no? Y todos como que lo empiezan a joder. Y es como, no. Así empezó un poco la Padula, con el famoso respétalo a la Padula, ¿no? Que en una discusión así. Y al final venden eso, ¿no? Venden como la polémica más básica. Y creo que eso de cara al espectador no está mal, porque una vez más lo que están generando es espectáculo. Pero sí generan como la falsa sensación de conocimiento y empoderan posiciones que son posiciones
obtusas, polarizadas, y sin matices y sin ningún tipo de profundidad. Entonces tienes a la gente peleando toda la vida de que la U es la U es mejor, la Alianza es mejor, la U es mejor, la Alianza es mejor. Y es como, los dos son una mierda, entiéndanlo, ¿no? Pero nadie se va a dedicar nunca a resolver ese problema porque están compitiendo el uno con el otro. No les importa si están en lo más profundo del abismo de la mediocridad, ¿no? Y creo que la prensa deportiva se dedica un poco a echarle la sal y la pimienta a eso. Y es insoportable, me parece. El otro día estaba viendo unos periodistas deportivos que hablaban mal del señor Paolo Guerrero. Y el señor Pablo Guerrero cometía el error de hacerles caso también y decir, no, esos los ponen ahí para que me maleen y ellos salen al toque, te vamos a denunciar por difamación. Y es como, fuera, baboso. Es verdad que están ahí para decir cosas polémicas y que la gente se enganche y luego crear bytes y ponerlos en noticias. O sea, al final, la prensa en general en el mundo está en crisis porque nadie compra periódicos, nadie quiere comprarlos, todo el mundo está acostumbrado hoy en día a recibir la información de manera gratuita. Entonces, imagínense la prensa deportiva, que ni siquiera es importante lo que venden. Y sobre todo la prensa local deportiva, ¿no? Porque si te gusta mucho el fútbol, entiendo que te enganches con el fútbol, pero lo nuestro es como una subversión de ese fenómeno, ¿no? Entonces es también irónico que estos tipos que en teoría son los que más disfrutan del fútbol se pasen todo el tiempo analizando como esta subversión del fútbol, ¿no? Y de vez en cuando dicen, no, los dirigentes, y tratan de dar como una reflexión un poco más profunda, pero básicamente opinan desde el, no sé, como estoy haciendo yo ahorita, ¿no? Desde la rabia, sin saber mucho, ¿no? Entonces a mí me molesta porque generan esa sensación de información y no dan información. Y hoy en día lo que están haciendo con la selección me parece también terrible. O sea, decir que la selección arrugó en ese partido, que prometió más de lo que podía dar, ¿no? Y es como, te dio lo que te podía dar, ¿no? Y ya está, eso es lo que es. No hay que darle más vueltas, ¿no? O sea, no sé, sale ese huevón de Rebagliati y dice como, no, porque... Perdón, no sé si fue él, pero bueno. Que en estos partidos es donde tienen que salir los hombres, y en estos partidos... Y es como, pero tú eres suplente en Cristal, huevón. O sea... No es por malear a la persona en sí, pero creo que muchas veces los periodistas esos deportivos hablan un poco como lo de los hinchas, ¿no? Hablan como si esos futbolistas no estuvieran a su altura. Y es como, brother, tú eres lo peorcito del fenómeno. Y no pasa solamente en el Perú, porque como decíamos, nadie compra periódicos, la prensa deportiva se dedica al clickbait, que es simplemente a generar este contenido para que la gente dé click y generar vistas. Y por eso todo tiene que ser polémico y todo tiene que ser así polarizante. En el extranjero también pasa, ¿no? Yo he visto también, bueno, por lo menos en España he visto periodistas deportivos que hacen preguntas o dicen cosas que tú dices, la mierda, y a nosotros nos daba vergüenza en Perú. O sea, uno pensaría que si la liga es mejor, el periodismo deportivo también es mejor. Pues no, es un fenómeno tan lumpen, ¿no? Que además, imagínense, pues por lo general no tienen ni competencia. O sea, es como, me gustaba mucho el fútbol y como ya no puedo jugar, ya soy periodista deportivo. Y como tengo unos cuantos amigos en el circuito, acá me ponen en el programa, ¿no? O si eres exfutbolista y más o menos pintón, así medio blanco, ya tienes tu trabajo como comentarista deportivo. De verdad, ¿no? Y ni siquiera tiene que haber sido buen futbolista. ¿Jugabas fútbol? Sí. Mira, con esos ojitos verdes, ven, toma tu programa, ¿no? Entonces, pasa eso bastante. No estoy hablando de nadie en particular, pero de varios en general. Que es así, ¿no? Y nada, eso. Es un fenómeno terrible que tiene que ver más con el clickbait y con azuzar a las personas y agitarlas para que se peleen y se discutan y polaricen y generen más vistas. Y lo peor es que los periodistas deportivos mismos ni siquiera son conscientes. De verdad sí creen que están ejercitando una opinión, ¿no? Y que están diciendo lo que piensan y se ofuscan. No, por favor, a mí no me vas a decir. Se ponen en ese plan. Al final son como, no sé, hay tus tíos borrachos discutiendo en la sala, ¿no? Con la herencia del abuelo. Sí. Creo que eso también es un poco lo que buscan emular, ¿no? Sí. Tal vez por ahí tienen una función así un poco más. Es como el circo romano. O sea, sí. Necesitan divertir a la gente y necesitan gladiadores que se peleen ahí para divertir a la gente. Sí, al final no es tanta diferencia de los programas de farándula que, si te fijas, antes tal vez no, porque antes los programas de farándula buscaban famosos y hablaban de ellos, ¿no?
Pero los programas de farándula de ahora, por lo general los canales como América, esos, crean a sus propios famosos, ¿no? Con sus realities. Ellos hacen un reality, contratan gente que nadie conoce, los vuelven famosos y después los otros programas hablan de ellos. Entonces es como todo un pequeño ecosistema productivo ahí. Que eso fue el auge de los reality shows en general, ¿no? Quieren tumbarse a otros canales, pero le dan contenido en realidad. Claro, pero ellos son los que tienen, o sea, y los otros contenidos, los otros canales también le dan a ellos, ¿no? O sea, si en todos los otros canales hablan al final, pues, del programa de ellos, la resolución final se da en el programa de ellos, ¿no? La gente va a ir a buscarlo. Ajá, entonces ese es un arma de doble filo. Pero si te fijas ya, la farándula de hoy es esa, ¿no? La farándula de los medios es esa, ¿no? Los guerreros, combatientes, todos esos huevones que ya no se habla tanto de los artistas, ¿no? Ya, dejando de lado lo de la prensa deportiva, quiero hablar de un par de cosas que quiero recomendar. Porque vi esta película en el cine que se llama Todo en todas partes al mismo tiempo, que es una película que a mucha gente le gusta mucho en este momento. A mí también me pareció divertida. Es una película que habla sobre los multiversos y eso me pareció súper chévere, ¿no? Porque son gente que, para los que hayan visto Rick and Morty, ya pueden estar un poco más familiarizados con ese concepto que habla de los universos paralelos. En Doctor Strange también lo hacen, en la última película de Spider-Man también. Y me pareció muy interesante cómo el cine siempre recoge como las paranoias, las ideas que están flotando en la gente en esos tiempos, ¿no? Porque esta película me hizo acordar mucho a The Matrix. Y The Matrix es como lo mismo, pero hace pues casi 30 años. Y la paranoia de la existencia, de dónde estamos, de quiénes somos, ¿no? De cómo vivimos, tenía que ver con cómo nos relacionamos con la tecnología, ¿no? Y en esa... por ejemplo, en The Matrix, a ti te metían adentro de un programa de computadora, ¿no? Y tú, cuando querías aprender algo, te lo inyectaban en la cabeza como información. Y en esta película viajan a través de universos paralelos y lo que hacen es, si quieren acceder a un conocimiento, es tratar de conectar con la conciencia colectiva de tu mismo yo en otra versión de otro universo. Pero como esos universos son infinitos, las posibilidades son infinitas. Entonces prácticamente puedes acceder a cualquier conocimiento que tu yo de este universo no tenga. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Entonces es muy interesante cómo ficciones como The Matrix hace 30 años nos mostraban a personas que proyectaban la versión idealizada de su ser dentro de estas computadoras. Entonces era Keanu Reeves vestido de negro, elegante, serio, ágil, ¿no? Violento, confiado. Y en esta película, que habla no tanto de acceder a la tecnología o ir hacia el futuro para entrar en contacto con este fenómeno, sino habla de los multiversos, que es algo que hemos asumido que existe y que está presente todo el tiempo. Son personas simples las que dentro de su simpleza se sofistican a través de sus otras versiones en otros universos y entienden su lugar en el mundo no tanto desde cómo perciben la realidad, sino de dónde están ubicados en las infinitas realidades que hay. Entonces, es una película entretenida. Me gusta que haya como incorporado esas paranoias actuales. Definitivamente tampoco es que sea maravillosa, pero explica bien y creo que acerca este fenómeno del universo como algo infinito y paralelo, sobre todo, a la gente. Así que si pueden verla, vayan a verla, y la estoy recomendando no solamente porque me pareció entretenida y porque creo que valía la pena hablar de ella, sino porque quién sabe si más adelante algunas personas que distribuyan películas quieran invitarme a ver más películas al cine para que las comente acá en este podcast. Quién sabe, puede ser una posibilidad comercial que se abre en un universo paralelo. De repente ya lo están haciendo, imagínense, ¿no? Así que eso, vean eso. Luego quería recomendar también 2 cosas para ver. 2. Una es la mejor serie de todos los tiempos que está en HBO Max, que se llama Los Soprano. Que para los que no la hayan visto, háganse un favor y véanla. Es una serie antigua, es un poco no sé si es la primera, pero es una de las primeras series que planteó este cambio de código de hacer series que parecen películas.
empezó con el auge del cable, cuando HBO era una de las primeras cadenas de cable. Es un poco parecido a lo que está pasando ahora con las plataformas de streaming, pero el cable le permitió por primera vez a esta gente hacer series que no tuvieran comerciales y que no tuvieran censura. Y eso creo que también te da ventajas como poder agarrar arcos narrativos largos y agarrar personajes como el de Tony Soprano, que es un mafioso, es un tipo muy complejo. Esta es una serie sobre un tipo que va a terapia y que es el jefe de la mafia, pero en realidad es sobre un tipo que va a terapia. Entonces sí ves lo de la mafia, pero ves más el viaje personal. Y lo chévere de este formato, y que creo que fue lo revolucionario también de esta serie, es que agarró a un arquetipo que ya conocíamos como el del mafioso y te permitió explorar su humanidad, ¿no? Y empatizar con un villano, lo cual es ya otras series más adelante lo han hecho de manera distinta, como Breaking Bad, que te lleva con la transformación del villano, pero ahí no lo quieres, ¿no? Cuando ya se termina de transformar, spoiler alert, no lo quieres, ¿no? En cambio, a Tony Soprano lo quieres y lo odias, puedes conectar más con él. A mí me parece una serie espectacular. Explora de verdad las contradicciones de las personas y también nos muestra cómo la gente más ruin puede ser sensible, buena y empática, y la gente más buena puede ser totalmente insensible. O sea, nos muestra pues la dimensión humana de una manera mucho más precisa, y creo que vale la pena verla antes de que ya sea demasiado vieja. Ténganle paciencia a los primeros 2 o 3 capítulos, que por lo general siempre las cosas toman un poquito de agarrar viada, como este podcast. Pero véanla, y si les gusta, comenten, ¿no? O sea, acá, abajo de este video, ¿no? Como por donde estarían mis pies. También está The Wire en HBO. Es que ahora como HBO Max se ha hecho como más famoso y más gente lo tiene. Antes esas series siempre han estado ahí, pero ahora la gente ya se dio cuenta que el mundo no termina en Netflix y que hay un montón de cosas más chéveres que se pueden ver. Ahí está. Y si no, también bájensela en torrent, pues ya, pirateen, ¿no? Que también eso es bueno. Yo la vi así, yo la he visto varias veces, así que si me hablan de eso, también me van a agarrar y me va a provocar conversar de eso. Así que véanla. Otra cosa que quería recomendar, un stand-up, el stand-up de Bill Burr, Live at Red Rock. Es el último stand-up del comediante Bill Burr, que es uno de mis comediantes favoritos, no solo porque es pelirrojo como Louis C.K. y como yo. No lo hago por solidaridad étnica. Lo hago porque en verdad me parece que el pata es un genio, es uno de los mejores comediantes, y además él representa como al hombre gruñón norteamericano que sufre con los cambios sociales de hoy en día. Entonces es muy gracioso verlo renegar, porque reniega sobre el feminismo, reniega sobre la cultura de la cancelación, el discurso de lo que se considera woke hoy día, ¿no? Que es, digamos, la gente del rollo políticamente correcto en Estados Unidos, que se considera como despierta. Entonces, vale la pena verlo porque creo que es un ejemplo de lo que se puede hacer en comedia. Él critica muchas cosas del feminismo, critica muchos de estos movimientos actuales, pero no lo hace necesariamente porque esté en contra, sino porque representa de alguna manera, es como un catalizador para ciertos sentires de la sociedad, del desconcierto, del hartazgo, de no entender, de sentirse juzgado, de sentirse evaluado y señalado. Él siendo, claro, un hombre blanco, más que blanco, ¿no? Pelirrojo. O sea, ustedes saben que los pelirrojos somos como blancos plus, ¿no? Entonces, imagínense, pues. Es muy divertido, véanlo. También están sus otros especiales en Netflix. El anterior se llama Paper Tiger, que también toca un poco los mismos temas, pero ya tiene un par de años. Entonces, este está un poco más actualizado y vale la pena verlo. Y véanlo hasta el final y traten de entender de dónde vienen muchas de las cosas que dice y a ver si se identifican con ellas, ¿no? Más allá de las propias posturas, a veces, a veces nos movilizan cosas, así las entendamos o estemos de acuerdo con ellas, a veces nos movilizan y nos llegan un poco al pincho también. Creo que el stand-up es una muy buena manera de procesar ese tipo de cosas y este es un muy buen stand-up para ver. Bill Burr, Live at Red Rock. Y lo último que quería recomendar, ¿no? Y hablar es de este libro, Damian, que seguramente un montón de gente ya lo ha leído porque es un libro muy famoso. Yo lo he leído tarde, había leído El Lobo Estepario y Siddhartha de Hermann Hesse también, y este libro igual lo he leído hace poco y me falta un poquito para terminarlo, pero de lo que quería hablar es más que nada del feeling que genera y de que creo que si este podcast lo ven también personas
que están en su joven adultez. Yo no, porque yo tengo 40 años, ya soy técnicamente un veterano. Pero las personas que se encuentran en su joven adultez, desde la adolescencia final hacia sus primeros años de adultez, creo que pueden encontrar en los libros de Hermann Hesse una muy buena guía para cuestionarse. Y justo de eso quería hablar, porque lo interesante de este libro es sobre... Es lo que en el cine gringo se le llama el género coming of age, ¿no? Que es como sobre crecer y desarrollarse, ¿no? Entonces, en este libro, el personaje se encuentra una serie de personas en su vida que le dan conocimiento que lo hace como cuestionarse. Y es bien interesante porque cuando lo lees, conecta un poco con esa sensación que uno tiene de adolescente de no encajar y de querer encontrarse en el mundo. Y lo interesante es ¿cómo puede darle ese mismo mensaje a todo el mundo, ¿no? Y te conecta un poco con esa sensación que todos los adolescentes tienen de que son únicos, ¿no? Y en realidad, claro, más o menos lo eres porque estás en una etapa formativa. Entonces, como eres un cúmulo de posibilidades, eres un poco único, pues, porque nadie sabe cuál va a ser la posibilidad resultante. Entonces, es muy difícil equipararte al 100% a otra realidad, porque tu futuro está lleno de incógnitas, ¿no? Entonces, Damian, el personaje se encuentra con... Perdón, el personaje no es Damian. En realidad, Damian es una de las personas con las que se encuentra, pero lo alimenta, lo hace cuestionarse ciertas cosas de la religión, lo hace entender que... no, eso es un poquito de spoiler al comienzo, pero bueno, ya es bastante más que eso. Lo hace entender que, por ejemplo, algunas de las lecciones de la Biblia son símbolos, ¿no? Que a mí me parece bien interesante eso, son sabiduría antigua, y lo hace un poco pensar por sí mismo. Y va encontrando otros personajes a lo largo del camino que también lo hacen conectar con eso. Y me parece bien interesante porque creo que uno de los males de nuestra sociedad hoy en día es lo difícil que nos es lidiar con la incertidumbre de las cosas. Por eso cada cosa que nos moviliza y que no entendemos del todo, hoy día nos tiende a polarizar. Entonces creo que es un buen ejercicio para el pensamiento crítico, para entender que... este libro, ¿no? Y la vida y este podcast no ofrecen respuestas, ¿no? No ofrecen respuestas. Lo que ofrece ese libro, obviamente yo, desde mi lugar muy distante al de Hermann Hesse, lo que ofrecemos, creo, y que creo que es lo más sano, es la posibilidad de acompañarnos en la reflexión, ¿no? De pensar las cosas y tratar de analizarlas y tratar de entender por qué pensamos de una manera u otra y qué es lo que eso nos moviliza y no necesariamente quedarnos con las cosas, no, esto es así, o eres como de un lado o eres como del otro, ¿no? Eso es precisamente lo que suele hacer la gente cuando no sabe lidiar con la incertidumbre. Así que, a diferencia, por ejemplo, de todos esos coaches estafadores que te dicen, ven acá y en 4 sesiones resolverás tus problemas, todo eso es mentira, ¿no? Lo que te puede ayudar es reflexionar sobre las cosas, darles vueltas, y por ahí encontrarás algunas respuestas que no son las respuestas, sino son respuestas que te pueden servir a ti. Entonces, esto suena como autoayuda, pero yo solamente quiero decir que al final de esos cuestionamientos, lo que uno encuentra son más dudas, pero acostumbrarse a cuestionar te da seguridad en tener la agencia de enfrentarte a la realidad con esas capacidades, no a saber que vas a encontrar algo que te deje tranquilo, ¿no? El día que estés tranquilo estarás muerto, porque de eso se trata un poco la vida. Así que eso es todo lo que tenía para opinar, pero quería responder un par de preguntas que me han llegado cuando pongo las preguntas de Instagram. Precisamente porque sirven un poco de ejemplo para ese pensamiento un poco binario que tiene la gente. Por ejemplo, ¿no? Ya, pero ahí les borras los nombres porque no quiero que se vean quiénes son. Hay alguien que me pregunta, ¿cómo eres de San Isidro y un rojazo a la vez? ¿No? Esto viene con otra pregunta de un pata que no mostremos su nombre, pero yo lo voy a decir, se llama Rodrigo Arrosemena, que dice, te haces el pituco, pero eres tremendo rojo socialista. Y me da mucha risa, esas son las primeras 2 que las voy a responder como una. Precisamente eso de lo que hablaba en el tema anterior, ¿no?
es gracioso como cuando no incorporamos la incertidumbre y no somos capaces de observar los matices en la vida, las personas suelen como condenar una cosa para un lado o la otra, ¿no? Es como, ya es rojo, ya me puedo quedar tranquilo porque yo soy como de derecha, que son los buenos, entonces él es el malo, ya lo puedo descalificar, ¿no? O al revés, ¿no? También, es un facho, ¿no? Porque los rojos son los buenos y el socialismo es lo bueno y lo que sea, ¿no? Y a mí la verdad es que me parece que todos son unos imbéciles y todos están igual de equivocados. Entonces, de verdad, porque hay idiotas en todas las posiciones, ¿no? O sea, hay ideas que son rescatables pero las ideas, o sea, cuando tú agarras una idea y te la pones como una bandera, esa idea no te representa a ti. O sea, tú no eres eso, ¿no? Tú puedes ser que comulgues con una parte de una idea de algo en algún momento para algún caso en particular, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en ciertas realidades hay ciertas medidas socialistas que pueden ser positivas para equiparar ciertas desigualdades. En otras realidades no, ¿no? Entonces, pero la gente es bien básica y en el Perú, lamentablemente, dados los últimos sucesos políticos, todo lo polarizaron y entonces, por ejemplo, si tú estás en contra de la corrupción, estás en contra de los gobiernos que violan los derechos humanos, estás en contra de gobiernos que se dedican a dinamitar la institucionalidad, ¿no? Y estás a favor de la democracia. Si tú enarbolas todos esos valores, pues es lógico que no quieras votar por el fujimorismo. Pero sin embargo no tiene nada que ver con una posición de izquierda-derecha, ni que tenga que ver ni con lo social, ni con, bueno, lo social en cierto grado, pero que no tenga que ver con lo económico, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, pero los fujimoristas son los que le iban a ganar a los rojos, ¿no? Como si estos huevones tuvieran algo de rojos, además. Eso simplemente son una banda de carteristas que hacen lo que sea. Rojos son tan rojos como los fujimoristas son demócratas. Así que hay que salir de ese pensamiento dual y es un poco lo mismo, ¿no? Es como, ¿ves? Te dije que la alianza era mala, por eso tienes que ser hincha de la U. Y es como, la U también es una mierda, entiéndelo. El problema es el fútbol. Todo lo que ocurra en ese universo ya está corrompido y jodido. O sea, si quieres arreglar la política, obviamente no puedes hacerlo apoyando a ninguna de esas mafias. Ninguna, ¿no? Y es como, pero esta mafia me iba a quitar mi casa. Y es como, ninguna te iba a quitar tu casa, huevón. Esas son las mentiras de Keiko Fujimori y su gente, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas, porque era como las dos eran un poco la misma pregunta. Entonces, ¿qué chucha voy a ser rojo yo? Es más, estoy mucho más cerca de ser de derecha que de izquierda, creo. Y si le molesto también eso a mis amigos de izquierda, pues lo siento. Mira, para que veamos también otra posición así que más o menos refleja lo mismo. Me preguntan, ¿eres pro vida o pro? ¿No? Es gracioso cómo se plantean las cosas como, o sea, tienes que existir dentro de esa dualidad. O eres pro vida, ¿no? O eres pro. O sea, o estás a favor de la vida siempre, en todas las condiciones, en todas las situaciones, o estás a favor de la ¿no? Que yo entiendo pro como una persona que ve a gente embarazada en la calle y dice, puta, ojalá esa huevona mañana, porque ya mucha gente somos, ¿no? Entonces, en realidad, que se plantee la pregunta desde ese lado ya te habla del sesgo, ¿no? Porque pro vida o pro implica que si no eres pro vida, estás a favor de la ¿no? Y en realidad la otra posición, la contraria a provida, ¿no? Es estar a favor del derecho a decidir, ¿no? Como dicen en inglés, pro-choice, a favor de la decisión tal vez, o de la elección de cada uno. Entonces, yo obviamente estoy a favor de la elección libre de cada mujer, pero no significa que yo piense, un poco como también podrán ver ahí en el stand-up de Bill Burr, que el aborto es algo que se puede hacer así nomás, ¿no? O sea, creo que es algo que puede ser serio, que hay que pensarlo. Hay gente que lo hace, que lo toma con mucho más naturalidad. Creo que también están en su derecho, ¿no? Hay gente que dice, no, porque no es tu cuerpo, es el cuerpo del otro. Eso me tiene que pierde. Después me tiene que poner el bip cuando diga que después nos demonetizan el video. Sí. Pero ya la gente igual sabe de qué estamos hablando. Entonces, yo estoy a favor de que la gente haga con su cuerpo lo que quiera. Lo mismo con la eutanasia, lo mismo con las drogas. ¿No? Entonces, no me parece que eso de que no, porque no es tu cuerpo, porque el otro es otra persona. No es otra persona, porque para que sea otra persona, o sea, yo tengo que comer. Si yo no como, se muere.
Entonces, o sea, bueno, yo no, porque no puedo embarazar. Pero si la mujer embarazada deja de comer, el bebé se muere. O sea, hay un montón de otras cosas que se pueden hacer que demuestran que es un cuerpo que depende de otro, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, dada la realidad, porque creo que más allá de una decisión que se toma en base a nuestros ideales, es una decisión que se debería tomar en base a la realidad en la que vivimos. Y en la realidad en la que vivimos tenemos montones de personas que abortan y mueren por eso, y entonces ese es el problema a solucionar, no la cantidad de ingenieros que no llegan al mundo, ¿no? De bebés ingenieros. Entonces, creo que lo que hay que, el problema que hay que atacar es ese, el problema real, de las personas que mueren haciendo... Luego de eso ya podemos hablar también de, bueno, y junto a eso, una educación sexual adecuada, ¿no? Obviamente lejos de la religión y de todo ese tipo de pensamientos dogmáticos y mágicos que no tienen lugar en lo científico. Entonces... eso. Y la otra pregunta, que es relacionada también, y ya se darán cuenta cuál es la respuesta por mis dos respuestas anteriores, es que si me preguntan si voy a votar por López Aliaga. Porque hay gente que muchas veces no sabe diferenciar entre el personaje que yo represento, que no es tampoco tan alejado de mi realidad, ¿no? Es una versión satírica y exagerada de muchas de las cosas que yo sí he vivido, pero que creen que es como que soy, no sé, que cualquier pituco por defecto es de derecha y va a votar por alguien como López Aliaga, porque tampoco saben observar los matices, ¿no? De un personaje como López Aliaga, que es súper conservador. Yo la verdad es que es una de las pocas cosas que no soy, o sea, no soy conservador, no tengo casi ninguna de esas posiciones conservadoras. Entonces, puedo cuestionar algunos aspectos del progresismo, pero precisamente lo hago desde el progresismo por lo general, ¿no? Ahí la gente te dice como progre, porque cree que progre es insulto, ¿no? Y es como, no, es que es progre y la agenda progre, ¿no? Porque es gente que como no sabe pensar por sí misma, piensa que los demás tampoco, ¿no? Entonces piensan que, te dictan una agenda y eres progre, ¿no? Entonces yo comulgo más con el progresismo, pero precisamente por eso tengo observaciones. Es como cuando tú eres hincha de la selección peruana y puedes decir, oye, pero este defensa no me gusta cómo juega, es medio malo, lo haces porque quieres que sea mejor, no porque eres hincha de Chile, ¿no? O sea, si tú puedes criticar positivamente aquello que apoyas. Entonces, yo un montón de esas medidas progresistas sí las apoyo, pero desde una posición crítica, que es lo que creo que hay que hacer con todas las cosas en las que uno cree. Entonces, ni cagando voy a votar por López Aliaga, pues no jodan. Además, creo que es una terrible persona, lo veo, es súper agresivo cuando habla de los demás y después dice, no, es tu opinión, ¿no? Es como totalmente un lobo disfrazado de oveja tratándose de hacer el buenito, y es una de esas personas que creen que porque son religiosas son buenas, ¿no? Porque representan ideales que pueden ser positivos, eso los hace a ellos automáticamente buenos, ¿no? Y hablan de los peruanos de bien, ¿no? Los que creemos, y además dividen, ¿no? Está él y del otro lado todo lo malo, ¿no? Entonces, nada, me parece un personaje nefasto, terrible, y habla precisamente, su popularidad habla de lo básicos que somos para entender la realidad hoy en día. Eso no significa que vaya a votar por Urresti, que es el otro candidato para Lima que está ahí peleando, que también tiene otras mochilas y también me parece un desastre. Me parece que en algún momento supo ser gracioso, pero se le pasó rápido. Ahora me resulta solamente patético. Entonces, si ustedes se preguntan, pero entonces, ¿por quién vas a votar? Pues les repito una vez más que en este podcast no se encontrarán respuestas, sino solamente más preguntas y la posibilidad de analizar la realidad y tal vez abandonarla estando todavía inconforme. Así que eso es todo lo que tengo para contar en esta nueva edición de el otro podcast de Jaime Ferraro. Suscríbanse, denle clic a la campanita, mándenle esto a sus amigos López Aliaguistas pro vida, a los que no hayan leído Damian ni hayan visto Los Sopranos, y crean en la ideología de género, pásenle, ¿no? Así como porque el podcast de Jaime Ferraro es libre para todo el mundo, llévenselo ya, ¿no? Para todas las, ¿cómo dicen? Casas de radio, periódicos, sus podcasts, sus televisores, repítanlo, porque el podcast de Jaime Ferraro es gratis y todavía no tenemos Patreon, así que para cuando tengamos... Para todos los
que yapean. y para todos los que... plinean. No, para todos los que yapean, para los que plinean y para los que no lo hacen también es gratis. Como No, que... no tiene yape ni plin. No tenemos yape ni plin. Pero tenemos muchas ganas de seguirlos confundiendo. Adiós.